Cualquier material utilizado en nuestro video como contenido de música, imágenes, clips de videos tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, el material utilizado en nuestro canal no tiene fines comerciales. Dicho contenido original le pertenece a sus creadores, a quienes los conocemos como tal. Por lo tanto, el material utilizado en el video está protegido con derechos de autor y son propiedad intelectual del autor. Por lo tanto, la finalidad de este video consiste en mostrar material para dar a conocer a la comunidad que ve este video. Usted está entrando al canal Archivos Marvel 616 más Star Wars, un canal dedicado al contenido del universo Marvel y de Star Wars, cómics, reseñas de películas y series, todo en un mismo canal. Bienvenidos. Hoy les ofrecemos en este último capítulo de nuestro especial de Kang Immortus. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de Archivos Marvel 616 más Star Wars. En esta ocasión vamos a tocar justamente a otro de los personajes más importantes dentro de las llamadas identidades alternas que ha asumido nuestro querido Nathaniel Richards, nuestro querido personaje de Kang el Conquistador. Esta versión de Kang, que también proviene de la Tierra 6311, que es una versión un poco futurada en su etapa de toda su carrera criminal, aparecería en las páginas del volumen número 1 de Vengadores número 10 del mes de septiembre de 1964. Si bien es verdad que ha reaparecido posteriormente tras la muerte que ocurrió en The Avengers de Terminatrix, Objetivo Terminatrix, que en el número 3 del mes de septiembre de 1993 han aparecido otras versiones que también se han derivado justamente de variantes y en las cuales de alguna manera han explicado algún tipo de historia posterior. Bueno, no hace falta resumir que su historia pues es la misma que ha tenido Kang en su etapa de convertirse de alguna manera en Kang el Conquistador, Immortus, bueno, Ramatut, Iron Lad, etc. Yo creo que pues eso es una de las historias que quizás hemos tomado como referencia. Simplemente vamos a agregar que luego de agregar tantas conquistas en varias galaxias y periodos de tiempo, obviamente esto llevó a Immortus, que luego de estar involucrado cada vez menos en batallas, que logró expandir su imperio y justamente de toda esa experiencia, creo como que llega un punto en los cuales el personaje dice no, ya no es suficiente conquistar. Por lo tanto, una edad de 60 años, a pesar de la edad que hace que su cuerpo ralentice por los cambios de la ciencia de su época, había comenzado a verse a sí mismo como nada más que un administrador. Es decir, ya estaba cansado de esa aventura de conquistar mundos, decidido a regresar a una época más simple. Kang entregó su último vasto imperio a su amante Ravonna en su historia principal y regresaría al antiguo Egipto. Ya sabíamos qué es lo que le ocurrió cuando se transformó en Ramatut. Luego había regresado a la era moderna e intentó evitar que su yo pasado manipulara a la Virgen Celestial, etcétera, etcétera. Y luego obviamente en su proceso terminaría ayudando a los que en otra hora serían sus clásicos archienemigos, los Vengadores, para detener a su yo pasado. Las luchas futuras entre Kang y Immortus obviamente eventualmente tendrán mucho impacto en el destino de Ramatut y de todas las versiones alternas que por sí mismo utilizó un alter ego diferente. Así como durante la llamada Guerra del Destino, al final de los tiempos entre Vengadores y los Guardianes del Tiempo. Durante esta batalla intentaron acelerar el destino de Kang para que se convirtiera en Immortus para eliminarlo de la ecuación de la batalla. Sin embargo, en cambio, simplemente se divergieron en destinos sumamente diferentes para que ambos hombres ahora existiesen de forma autónoma el uno contra el otro. El punto de bifurcación de este tipo de divergencias de variantes ocurriría durante los viajes de Ramatut a través de la corriente de espacio-tiempo. Al envejecer, Ramatut comenzó a buscar una forma para alcanzar la inmortalidad y comenzó a estudiar el reino del limbo. Y aprendió que era un lugar atemporal, donde podía vivir para siempre, y decidió retirarse allí para aprender del dominio del tiempo, rompiendo la barrera hacia el limbo. Ramatut luego se reinventó a sí mismo como Immortus y comenzó a seguir este destino. Sin embargo, la barrera entre el flujo del tiempo y el limbo no es solamente el punto donde se puede ver cada momento en el tiempo, sino también es un lugar donde pueden ocurrir divergencias. Es este caso de lo que le ocurría a Ramatut, entre otros personajes, versiones de propio Kang, ¿no? Mientras que una versión de Ramatut pasó por el limbo para convertirse en Immortus, otra más miró el flujo del tiempo y vio la eventual servidumbre de Immortus ante los propios guardianes del tiempo. Furioso ante la perspectiva de convertirse en un esclavo, Ramatut
encontró un nuevo fuego para la conquista y regresó a su imperio en el siglo 40 y retomó su identidad de Kang. Es decir que este no se queda muy quieto. Cuando estaba en el limbo, Nathaniel descartó su disfraz de Ramatur y tomó el de Immortus de manera inmediata. Pronto construyó una fortaleza y comenzó a estudiar el tiempo y trató de dominar el reino del limbo y observar a las realidades y líneas de tiempo alternativas. Fue recibido por los llamados guardianes del tiempo que lo habían seleccionado para ser instruido en los secretos del tiempo y como su aprendiz se le dio 7 milenios para vigilar desde el año 3000 a.C. hasta el año 4000 después de Cristo. Su objetivo principal era desenredar las perturbaciones temporales causadas por su propio yo. También debía guiar el curso de la historia para que terminara con los guardianes del tiempo al final de los tiempos. También se le había dado la tecnología que evitaría que se convirtiera en un fantasma, seres que fueron atrapados y transformados por el propio limbo. Estos fantasmas espaciales se convertirían en sirvientes del mismo Immortus, quien cumpliría sus órdenes cada vez que se requería una intervención directa o una mala dirección en el flujo del tiempo. Immortus también se convierte en un ser singular en la corriente temporal y como tal no existen versiones divergentes de Immortus, curiosamente, a diferencia de sus encarnaciones pasadas. Bueno, aunque eso supuestamente, al menos de acuerdo al punto de vista de algunos escritores, esto como que se ha roto la regla. Otro sirviente de Immortus era el ser conocido como Tempus, aunque sus relatos difieren en cuanto a cómo surgió ese Tempus. Un relato afirma que Tempus fue creado por Immortus directamente, mientras que otro afirma que Tempus fue creado por la versión futura de Immortus y enviado atrás en el tiempo para ayudar a su pasado. Immortus también quería asegurarse que su yo pasado siguiera el curso correcto de su destino para asegurarse de que al final de todos los tiempos sería Immortus, y no cualquiera de sus contrapartes pasadas, quien tendría el dominio del tiempo. Su primer paso para hacerlo fue crear la tormenta de tiempo que impidió que su yo pasado, Ramatus, llegara al siglo 30 natal, lo que le aseguraría su encuentro con el Doctor Doom y los disturbios posteriores que causaron que Ramatus terminase en el siglo 40, mientras que los guardianes del tiempo por lo general exigían la eliminación rápida de cualquier amenaza en la línea del tiempo. Immortus evitaba la violencia y el asesinato siempre y cuando fuese posible, y en su lugar elegía la manipulación y el engaño siempre y cuando fuese posible para manipular los elementos de una dirección más deseable y que fuera más estable la línea temporal. La primera situación en la que no siguieron los deseos de los guardianes del tiempo fue cuando determinó que la bruja escarlata se consideraba un nexo en menos de una realidad y sus hijos se convertirían en una amenaza para la línea del tiempo. Si bien los guardianes del tiempo le pidieron a Immortus que la matara directamente, y ojo porque aquí podría surgir otro motivo por el cual se pudiera utilizar más adelante en la película su aparición definitiva, ¿no?, en la dinastía de Kang. Él decidió que se requerían muchos medios un poquito más sutiles. Immortus había declarado en una cuenta que tenía la intención de manipular los eventos para tomar el control de la bruja escarlata y usar su probabilidad de alterar los poderes hexagesimales, el Hex, ¿no?, para manipular todo el tiempo que estaba bajo su custodia. Con ese fin, inicialmente intentó separar a los Vengadores antes de que ella se uniera al grupo con ese fin. Manipulaciones tempranas. Cualquiera que haya sido la motivación, Immortus envió a su agente, el fantasma espacial, a la Tierra poco tiempo después de la formación de los Vengadores para tratar de dividir al equipo, usando sus poderes para tomar la forma de cada uno de los Vengadores, desviando al verdadero héroe temporalmente al limbo para sembrar la disidencia entre sus filas. Haciéndose pasar por su supuesto invasor alienígena, el fantasma espacial estuvo a punto de tener éxito hasta que intentó formar la nueva forma del dios del trueno asgardiano Thor. El cuerpo de Thor demostró ser inmune a los poderes del fantasma espacial, y el fantasma espacial fue enviado al limbo en su lugar. Aunque el fantasma espacial no logró dividir al equipo, hizo que Hulk abandonase el equipo. Immortus pronto comenzó a monitorear las primeras hazañas de los Vengadores, incluidas las batallas con los maestros del mal y su yo pasado, Kang el Conquistador. Immortus obviamente finalmente decidió que la mejor manera de guiar a los Vengadores era involucrarse personalmente. Con este fin, Immortus contactó mentalmente a los maestros del mal a través de su miembro, la Encantadora, y le ofreció su lealtad, aceptando las órdenes de su líder, el Barón Zemo, para que estos pudieran destruirlo a los Vengadores. Immortus lo hizo secuestrando a Rick Jones como el mismo Capitán América y encarcelarlos en Inglaterra alrededor del 1709 después de Cristo. Luego hizo que el fantasma espacial se disfrazara de seres de otras épocas como Merlín, el Goliat bíblico y Hércules. Pero los Vengadores lograron derrotar a los secuaces de Immortus e Immortus se vio obligado a devolver a los héroes a su propia época. Cuando los maestros del mal se unieron a la batalla, los Vengadores lograron derrotar fácilmente
y para evitar la derrota la hechicera lanzó la encantadora, un hechicero que trajo de vuelta al tiempo para que pudieran cortar el contrato con Immortus, evitando así que todo el conflicto se detuviera sucediendo al mismo tiempo. Immortus continuó con sus observaciones de los Vengadores, pero cuando fue testigo de su primera reorganización, juró aplastarlos. Sin embargo, cuando los Guardianes del Tiempo ordenaron su eliminación, Immortus decidió seguir guiándolos. También observó la reunión entre Ramatud y el Doctor Doom. Immortus finalmente encontró un medio para evitar que la Bruja Escarlata tuviera hijos después de notar que se estaba formando un romance entre ella y una nueva incorporación de los Vengadores llamado Visión, el androide. Creyendo que este romance entre los dos impediría tener hijos, Immortus estaba muy interesado en la guerra Kree-Skrull, que terminó cuando Rick Jones desató la fuerza del destino dentro de él para detener a las dos razas alienígenas que estaban en guerra en cuestión. Inicialmente, viendo esto como un posible peligro para las líneas del tiempo y el espacio, cuando Rick Jones demostró ser incapaz de tocarlo una vez más, Immortus consideró que la amenaza había terminado. Sin embargo, los Guardianes del Tiempo sabían lo contrario, mostrando a Immortus tres futuros diferentes. Uno de ellos, la Tierra 9970, 9971 y la Tierra 9812, donde los Vengadores fueron responsables de que la raza humana se apoderara de todo el universo, particularmente la Tierra del futuro hipotético 9812, donde, gracias a las fuerzas del destino, el futuro batallón galáctico de los Vengadores reinaría como los seres supremos. Los Guardianes del Tiempo luego ordenaron a Immortus que detuviera a los Vengadores o destruirían no solo el equipo en sí, sino también a toda la Tierra, al ver que Visión se estaba mostrando reacio a perseguir su romance con la Bruja Escarlata. Immortus enviaría al fantasma al espacio de la Tierra una vez más y le hizo formar equipo con el Green Reaper, un villano y por cierto hermano de Wonder Man, para ofrecerle a Visión en un cuerpo humano, poniendo su mente en la del Capitán América. Visión se negaría, dándole la confianza para continuar con su romance a pesar de que era un androide, como pretendía Immortus. Immortus luego comenzó a cortejar a las razas alienígenas con los llamados Martian Masters o los maestros marcianos y Badum, brindándoles información que condujo a las invasiones de la Tierra de varios futuros posibles dentro de la capacidad de la raza humana para abandonar el planeta debido a las guerras catastróficas. Immortus luego comenzaría a trabajar para controlar a sus contrapartes anteriores que se estaban volviendo locos a través del tiempo, la Madonna Celestial o Virgen Celestial. En ese momento de la era moderna, desde que Kang estaba tratando de reclamar para sí mismo la llamada Madonna Celestial para poder engendrar a su hijo, de quien se predijo que sería el ser más poderoso del universo, cuando se identificó a la Madonna como uno de los miembros de los Vengadores, llamada Mantis, Kang simplemente decidió atacar. Más tarde se le opuso a su futuro yo llamado Ramatut, y se reveló que el Vengador conocido como Mantis era la Virgen. Al oponerse a reclamarla, Kang intentó matarla, pero en cambio mató a su amante, el famoso Swordsman. Tanto Kang como Ramatut lucharon y se golpearon entre sí en la máquina del tiempo de Kang y quedaron atrapados en la corriente del espacio-tiempo, haciéndose pasar por un aliado potencial. Immortus sacó a Kang y a Ramatut de la corriente del tiempo y se los llevó al limbo. Encarcelando a Ramatut, Immortus luego permitió que Kang usara sus dispositivos del viaje en el tiempo para que Kang los pudiera utilizar y convocar a varios superhumanos de varias épocas o momentos en la historia antes de su muerte, incluidos el monstruo Frankenstein, al Hombre Maravilla, a la Antorcha Humana original, a Medianoche, al Fantasma y al Barón Zemo, llamando a estos la Legión de los No Vivos. De hecho eran versiones ya fallecidas. Kang planteó utilizarlos contra los Vengadores. Cuando Immortus se opuso a esto, Kang aparentemente lo encarceló junto a Ramatut. Luego utilizaría un dispositivo para transportar a los Vengadores al limbo. Si bien Immortus parecía aparentemente indefenso, todo lo que era parte de un plan a largo plazo para manipular a la Visión y a la Bruja Escarlata, todo simplemente se desarrolló durante la batalla entre los Vengadores y la Legión de los No Vivos, ya que pronto supo que la Visión y la Antorcha Humana original eran el mismo ser. Finalmente los Vengadores derrotaron a sus enemigos y Kang huiría a la corriente temporal en una vez más. Cuando Immortus fue liberado, usó su dominio sobre el limbo para restaurar los heridos y los muertos en la batalla. Luego devolvió a la Legión de los No Vivos a sus destinos apropiados. Luego reveló a los Vengadores y a Ramatut que era la futura encarnación de Kang antes de que Ramatut se fuera para encontrar su propio destino.
En este agradecimiento, Immortus se ofreció a mostrar tanto a Visión como a Mantis los secretos sobre sus pasados, así como la conexión de Visión con la antorcha humana original y cómo Mantis fue seleccionado para ser la Madonna Celestial. Le dio los bastones sincronizados que le permitieron viajar a través del tiempo y del espacio para aprender sobre sus secretos. Sin embargo, este fue otro tipo de engaño por parte de Immortus, ya que los bastones de sincronización eran en realidad fantasmas espaciales disfrazados. Y al menos en el caso de la Visión, solo se le mostraron imágenes selectivas del pasado que confirmaron su conexión a la antorcha humana original de la década de los 40. Cuando Mantis más tarde se uniría a su compañero elegido, un miembro de la Cotati, una raza que formó parte del famoso fallecido Swordsman o espadachín, Immortus ofreció su ayuda para evitar que Khan intentara capturarla una vez más. Ocultó a la verdadera Mantis haciendo que uno de sus fantasmas del espacio se hiciera pasar por ella, y cuando Khan creyó que él había ganado, el fantasma del espacio reveló su verdadero yo. Mientras Khan estaba afuera, Immortus ofició una boda entre Mantis y Cotati, así como Visión y la Bruja Escarlata, quienes gracias a sus manipulaciones ahora estaban completamente enamorados. Mantis y la Cotati luego se fueron para encontrar su destino en las estrellas. Immortus partió con un aparentemente aliado de los Vengadores. Más engaños. Ahora era visto como una especie de aliado para los Vengadores. Immortus respondió a la llamada de Thor y Moondragon para ayudar a localizar a su compañero de equipo desaparecido Hawkeye, que se había perdido en el pasado. Aceptando ayudar, Immortus los trasladó a la corriente del tiempo, donde lucharon contra Kang, pero logró huir de allí. Luego el trío siguió a Kang al estado de Arizona alrededor del año de 1873. Allí descubrieron que Kang estaba tratando de conquistar la era moderna al hacerse cargo del siglo XIX primero y de los vaqueros estadounidenses Dos Pistolas Kid, Kid Colt, Ringo Kid y el Jinete de la Noche, es decir, el primer Ghost Rider, que estaban trabajando con Hawkeye para liberar a la ciudad de Tombstone del control de Kang. Por cierto, tengo una teoría que si hay más viajes en el tiempo en la saga del multiverso, esta es una teoría que yo tengo, que Tugboat Kid, Kid Colt, Ringo Kid y el Jinete de la Noche van a debutar en un futuro, al menos en un cameo. Así que déjenme saber en la caja de comentarios si vamos a ver películas del oeste western del universo cinematográfico de Marvel. En la caja de comentarios déjenme su opinión. Sin embargo, Immortus regresó en su propio tiempo después de ayudarlos a frustrar un robo en un tren. Pronto Immortus se aburrió de su tiempo en el limbo y buscó una pareja. Escaneando todo el tiempo, encontró una mujer que estaba destinada a ahogarse en un naufragio y le salvó la vida. Llevándola de regreso al limbo, engendraron a un niño al que llamó Marcus, a quien crió en una esfera de tiempo desde hasta la edad adulta. Sin embargo, el mismo tipo de tecnología de protección, la mujer que Immortus tomó como compañera finalmente fue devuelta a su propia era, finalmente encontrando su muerte. Mientras tanto, en 1873 los Vengadores y sus aliados lograron derrotar a Kang, quien aparentemente había sido asesinado mientras luchaba contra Thor, debido a que el dios del trueno sobrecargó su campo de fuerza y desintegró su cuerpo. Apareciendo ante los Vengadores, Immortus les hizo creer que con Kang aparentemente muerto, su existencia también se había anulado con amenaza. Sin embargo, tanto Kang como Immortus resurgirían sanos y salvos más adelante. Immortus se escondería en todos los demás, incluido su propio hijo, que más tarde intentó abandonar el limbo en un complot complejo que involucró un romance y un renacimiento en la Tierra 616 a través de los Vengadores conocidos como Miss Marvel, que terminó en la muerte de Marcus cuando regresó al limbo y envejeció y murió. Esto quizás es lo que explica en el evento que más adelante en los cómics se llamaría la dinastía de Kang, sobre la aparición de un clon de Marcus, aunque con los recuerdos del original, por su breve romance con Carol Danvers, la actual Capitana Marvel. Cuando Immortus regresaría al limbo, llegó a creer que las capacidades del viaje en el tiempo del martillo de Thor Mjolnir tenían un impacto negativo en sus planes para los Vengadores, elaborando un complot complejo para engañar a Thor para que renunciara al poder del martillo. Con ese fin empleó a los fantasmas del espacio para que pareciera que su mundo natal ficticio de Fantus estaba en riesgo de quedar atrapado en el limbo, y envió al fantasma del espacio original a reclutar a Thor para ser rescatado. Esto logró ser evitado luego de que Thor viajase al pasado para conocer los orígenes de los celestiales y llevársele a este mismo al limbo y fugarse brevemente con el martillo de Thor. El fantasma del espacio luego llevaría a Thor a la fortaleza de Immortus, quien reveló que el engaño de su muerte antes y luego lo que pasaría posteriormente le había revelado un recuento selectivo de su historia. Immortus luego convenció a Thor para que su única forma que podía salvar era la de Fantus,
quien era quien le permitía utilizar las energías cronales de su martillo, pero había explicado que se las había quitado a dichas energías. Habiendo prometido salvar a Phantos por cualquier medio posible, Thor renunció a su búsqueda de viajar en el tiempo y agotó el martillo de sus capacidades de viaje en el tiempo. Con esta artimaña completada, Immortus transportó a Thor de regreso a su era natal. De poco después de eso, Immortus se dio cuenta de que el acceso a la realidad 84.432 había sido bloqueada por una versión de Korvac de esa era. Immortus luego continuó monitoreando a Visión y a Bruja Escarlata y comenzó a prepararse para convertirla en su peón. Vio que la pareja eventualmente utilizaría magia para impregnar a la Bruja Escarlata con niños de sus dos herencias. Eventualmente dio a dos niños, a Billy y Thomas. El nacimiento de estos dos descendientes parecía anunciar los poderosos seres Nexo que advirtieron los guardianes del tiempo. Para evitar esto, Immortus influyó en la Visión meses antes de la impregnación de la Bruja Escarlata e hizo que se hiciera cargo de las computadoras del mundo, sabiendo que el gobierno eventualmente reaccionaría ante esto. Después de presenciar el nacimiento de Billy y Thomas, Immortus también se enteró de que la magia utilizada para darle vida utilizaba fragmentos del alma del demonio llamado Mephisto, que tenía su propio agente, el maestro Pandemonium, que buscaba recuperar esos fragmentos y que los niños eventualmente dejaran de existir, haciendo que la Bruja Escarlata estuviese lista para la manipulación debido a su frágil estado mental. Con la amenaza de Billy y Thomas Maximoff y la futura subyugación de la Bruja Escarlata en marcha, Immortus pasó a centrarse en otras cosas. Ahora mi teoría es: las consecuencias de una Wanda loca, no solamente por haber visto toda la serie, son manipulaciones del espacio-tiempo causadas por Immortus, o por Kang, o por Ramatut, o por cualquier versión de Kang. Eso, al menos en el UCM, ¿será posible? Déjame solo saber cuál es tu teoría en la caja de comentarios. Immortus pronto se dio cuenta de que su yo pasado, Kang, había creado muchas versiones divergentes de sí mismo con cada salto en el tiempo que hacía. Immortus luego decidió dedicarse a garantizar que, pase lo que pase, Kang eventualmente se convertiría en el mismo. Cuando una versión de Kang quedó atrapada en un vórtice infinito con Thor en el pasado, Immortus lo transportó en secreto al limbo y dejó un cadáver falso para que lo encontrara. Como era de esperar, Immortus utilizó la tecnología que se encontraba en la Ciudadela para conocer a sus homólogos alternativos, a los que consideraba fracasados. Kang también utilizaría su dispositivo para salvar a su amor perdido Ravonna de la bala del asesino que llevó el limbo. Immortus solo se rebeló ante Ravonna y le ganó la lealtad debido a su naturaleza más pacífica y la hizo monitorear los eventos en su nombre. Kang luego reunió a dos de sus contrapartes, formando el Consejo de los Kangs, y comenzó a eliminar todas las demás contrapartes que consideraba inferiores. El Kang principal, o Kang Prime, de la Tierra 6311, comenzó a eliminar todas las demás contrapartes que consideraba inferiores. El Kang Prime también conspiró para eliminar a sus dos últimas contrapartes, enfrentándolos contra los Vengadores, a quien Kang también llevó al limbo. Cuando los dos últimos Kang fueron asesinados y los Vengadores se liberaron, Immortus finalmente se reveló ante sí mismo y sus manipulaciones tanto a Kang como a los Vengadores. Luego produjo un globo psíquico que tenía todos los recuerdos retenidos de los Kang asesinados, fingiendo que este era su motivación todo el tiempo. Sin embargo, como era de esperar, Kang trató de tomar el globo terráqueo y al hacerlo su mente se inundó de todos los recuerdos que a la vez volvieron loco y huyó al limbo. Cuando los Vengadores desaprobaron esto, Immortus simplemente los devolvió a su propio tiempo antes de que pudiese estallar otra pelea. Immortus luego comenzó a reanudar su trabajo en la manipulación de la Bruja Escarlata y Visión. Como predijo, una organización formada por funcionarios de inteligencia mundial que se hacían llamar la Vigilancia, buscó capturar la Visión y borrar cualquier secreto del gobierno que aprendió cuando se hizo cargo brevemente de todas las computadoras de la Tierra. Con la ayuda de los Avengers y la gente de Shield Monkey Beard, capturaron a Visión y lo llevaron a las instalaciones, buscando sembrar aún más la confusión entre la rama de la costa este de los Vengadores, por lo que Immortus hizo que uno de sus fantasmas del espacio se hiciera pasar por un tal Phineas Horton, el creador de la antorcha humana original en ese momento. Cuando Vigilancia buscó la ayuda de Horton, el fantasma del espacio afirmó que Visión no era su obra. Efectivamente, los Vengadores recuperaron a Visión y se sorprendieron por esta revelación, pero revelaron la Visión de todos modos, pero ahora estaba desprovisto de sus emociones por la Bruja Escarlata. La conducta de la Bruja Escarlata sufrió más impactos después de un encuentro con el que todo lo ve,
o por lo menos el que perdura, The Tale The Which Endures. Immortus continuaría monitoreando los eventos mientras que el fantasma espacial se hacía pasar por Phineas Horton y continuaba brindando información errónea de los Vengadores. Después de una vista del Annie Raymond, la difunta esposa del ex socio de la Antorcha Humana Toro, los miembros originales de Invasores, ¿no? Los Vengadores localizaron el cuerpo de la Antorcha Humana original y la Bruja Escarlata utilizando sus poderes sexagesimales para reactivarlo. Al ver esto, Immortus utilizó sus dispositivos para anular las mentes de los Vengadores y permitirles seguir creyendo que eran parte de la artimaña. Más tarde había visto como Immortus, el maestro Pandemonium, había perseguido las almas de Thomas y Billy Maximoff, lo que finalmente obligó a que la Bruja Escarlata y justamente al lado de la mentora de la bruja, quien era Agatha Harkness, pudiese sacrificar sus vidas para tenerlo tanto a él como a su maestro Mephisto. La cordura de Wanda se vio afectada aún más cuando le lavaron el cerebro brevemente y se convirtió en la novia de Seth durante el evento el ataque de Atlantis. Actos de venganza. Durante la llamada conspiración actos de venganza, varios supervillanos organizaron un asalto completo contra los superhéroes del mundo en general y los Vengadores en particular. Immortus permitió que se desarrollaran estos eventos que continuaron desmoralizando a la Bruja Escarlata y se convirtieron en el peón perfecto. Uno de los conspiradores fue el padre de la bruja, Magneto, que ustedes saben que los cómics ya han descanonizado esa parte. A medida que se desarrollaba la conspiración, Immortus se centró en la tarea principal, podar las realidades que amenazaban la existencia de sus amos, los Guardianes del Tiempo. Esto incluyeron la Tierra 78.912, donde la reina Isabel de Inglaterra se puso bajo el gobierno de la reina María y de los Scots. Disculparán la traducción. La Tierra 9002, donde Abraham Lincoln logró frustrar el asesinato a manos de John Wilkes Booth. Sin embargo, cuando regresó al limbo después de esta segunda poda o cambio, ¿no?, en la línea del tiempo, descubrió que sus dispositivos de rastreo perdieron la vista a la Bruja Escarlata, lo que le hizo que se detuviera a observar. El caso de la Bruja Escarlata. Fue en este punto donde la cordura de la Bruja Escarlata se había roto y voluntariamente se puso del lado de su padre Magneto, organizando un ataque contra sus compañeros de equipo, los Vengadores de la Costa Oeste. Aunque los Vengadores finalmente se liberaron, Magneto huyó a su cuartel general, el Asteroide M, con la Bruja Escarlata y su hermano Quicksilver, quien aparentemente también los había traicionado a sus antiguos aliados, los Vengadores. Immortus simplemente luego continuaría con sus, como se dice, con sus misiones, de manipulación y como de purga, eliminando las tierras 90.659, donde Iron Man mató a Wonder Man, a Hawkeye y a Hank Pym. También se borró la tierra 9007, donde el presidente John F. Kennedy no fue asesinado por Lee Harvey Oswald. También en el caso de la Tierra 9008, donde Napoleón conquistó Rusia, y la Tierra 908, donde un hombre llamado Leonard Tippett provocó la Tercera Guerra Mundial. Fue entonces cuando Immortus se volvió sus ojos a los acontecimientos de la era moderna, donde se estaba librando una revancha entre la Hermandad del Mal y los Vengadores de la Costa Este. Resultó que Quicksilver solo estaba fingiendo traición y Magneto finalmente fue derrotado. Immortus luego aprovechó este momento para poner a Wanda en un trance hipnótico y finalmente revelar sus maquinaciones. Immortus luego se transportó a sí mismo, o se teletransportó a sí mismo y a los Vengadores al limbo, sin saber que la bruja Agatha Harkness, la mentora de Wanda, usó un hechizo para mantener a un doppelganger dimensional en el presente que ella podía cuestionar. En aquel limbo, Immortus reveló que sus planes para la Bruja Escarlata descartó una nueva legión de los no vivos compuesta por Toro, Caballero Negro original, el Green Reaper, Swordsman, el Hombre de Hierro de la Tierra 8410, Leftwinger, Ringwinger y el Cometa Viviente. Después de que los Vengadores derrotaron a la Legión de no vivos esta encarnación, Immortus desató el Tempus sobre ellos. Mientras que estaba ocupado con la batalla, Immortus no sabía que Agatha Harkness no lograba penetrar en el limbo en su forma astral. Luego sacó a la Bruja Escarlata de su trance hipnótico, mostrándole a los Vengadores que estaban en peligro. Esto liberó a la bruja, que renunciara al poder adicional que se le otorgó, y al hacerlo creó una serie de realidades alternativas. Aquí pronto los Guardianes del Tiempo intervinieron con cierta justicia poética y le dieron a Immortus lo que él quería: el dominio completo de lo largo del tiempo, o sea, el control de la línea del tiempo,
al infundirle el poder rechazando el poder de la bruja escarlata. Sin embargo, esto demostró inmovilizar a Immortus, dejándolo en el mismo destino que pretendía la bruja escarlata. Con la derrota de Immortus, los Vengadores regresaron a su tiempo. Trabalenguas del tiempo. Sin embargo, Immortus no fue derrotado y los Guardianes del Tiempo que lo inmovilizaron no eran lo que parecían, y en realidad eran contrapartes alternas de los Guardianes del Tiempo disfrazados de los Guardianes del Tiempo que buscaban asegurar su propia existencia. O sea, los Guardianes del Tiempo teniendo variantes, wow, su propia existencia sobre sus más benévolos contrapartes. Con este fin comenzaron a apuntar a varios seres Nexus que amenazaban su propia existencia en otras realidades. Sin embargo, Immortus no del todo indefenso, intentó obtener su propio dominio del tiempo, sin darse cuenta de la duplicidad de los gemelos del tiempo, o sea, de los Guardianes del Tiempo. El vigilante de la Tierra 616 fue invitado por ellos para observar mientras intentaban cimentar su existencia. Primero apuntaron a la Tierra 772 y trataron de evitar el nacimiento de Franklin Richards, en cuya realidad su nacimiento se complicó por los rayos cósmicos en el cuerpo de su madre, la mujer invisible. Complicaciones que amenazaron con acabar la vida de ambos. Esto llevó a los miembros restantes de los 5 Fantásticos, como se llamaban en esta realidad, a viajar a la zona negativa para reclamar la vara del control cósmico, la de su gobernante Annihilus, mientras los Guardianes del Tiempo buscaban frustrar el viaje en el tiempo informando a su enemigo, el Doctor Doom, y enviando a la zona negativa para reclamar la vara del control cósmico para sí mismo. Immortus, invisible para los Guardianes del Tiempo, haciéndose pasar por el The Whisperer, contactó a Doom a través de un plano astral y le advirtió que si el niño Richard moría, expulsaría a su madre, Mr. Fantastic, quien se podría volver loco de dolor, provocando una guerra nuclear. En cambio, Doom ayudó a los 4 Fantásticos y detuvo a Annihilus el tiempo suficiente como para que se escapara. Antes de que Doom pudiera ser asesinado por la barrera de la zona negativa, el Whisperer lo sacó del tiempo y lo buscó para buscar peones y utilizarlo en sus próximos planes. Los Time Twister, o los Guardianes del Templo Gemelos, se dirigieron a continuación al siglo XXIX de la Tierra 90.110 para destruir a la superpoderosa Ultravision, que es el Nexus de la realidad. Con este fin, transportaron a Korvac desde el siglo 31 de la realidad, y al ver este futuro utópico, Korvac buscó apoderarse de esta era y cautivó a sus enemigos durante mucho tiempo, los Guardianes de la Galaxia, que ya todos conocemos como los Guardianes de la Galaxia 3000, para luchar contra los héroes de esa era, los Vengadores Cósmicos, mientras intentaban tomar el control de los sistemas informáticos de Ultravision. El susurrador intervino proporcionando al coronel John Fury Jr. con un medio para revertir el control de Korvac de estos héroes. Aunque no pudieron evitar que Korvac matara a Ultravision, derrotarían a su enemigo, dejando esa realidad con un futuro incierto. El susurrador luego selecciona a Iron Droid de los Avengers cósmicos para unirse a esta causa. Los Time Twister luego se dirigieron de la chica Marvel Girl de la Tierra 9250, un mundo donde Wolverine era el rey de los vampiros. Durante la invasión inferno de esa realidad, Wolverine y sus vampiros X, o sea, X-Men Vampiros X, se enfrentaron con el terrible Dormammu y la reina Goblin sobre el dominio de la Tierra. The Whisperer intervino una vez más para convencer a la Marvel de esta Tierra que la única forma de derrotar a Dormammu era aceptar una vez más el poder del Phoenix Force, o sea, la Fuerza Fénix, para vencer a sus enemigos. Con la derrota de Dormammu, Whisperer sacó a Wolverine de esa realidad. El trabajo de Immortus pronto comenzó a dar frutos. Sus intenciones hicieron que uno de los Time Twisters desapareciera, y la autoridad de variación temporal pronto detectó un Time Quake, o sea, un terremoto del tiempo, que se acercaba y provocaba la ascensión de Immortus a un todopoderoso ser del tiempo. El siguiente objetivo de los Time Twister fue Odín de la Tierra 9260, que era prisionero de Seth y Loki de esa realidad. Otros Twisters dejaron de existir cuando Immortus cuando fue enviado a ser partícipe de donde sus peones lograban liberar a Thor y pudieran rescatar a Odín. A pesar de esa interferencia directa de uno de los Time Twisters, los secuaces de Immortus tuvieron éxito y él mismo fue borrado de la existencia. Habiendo acumulado suficiente energía Nexus, Immortus reveló su verdadero yo a Thor, a Wolverine, a Doom y al Iron Droid, antes de transformarse en una onda cuántica masiva que amenazaba con reestructurar toda la existencia. Y eso nos lleva a lo siguiente. En su forma de onda cuántica, Immortus logró
poder evitar cualquier tipo de cambio en el multiverso cuando su influencia comenzó a extenderse. Con su propia existencia en el peligro, la Autoridad de Variación Temporal acordó reunirse con el Vigilante para encontrar una solución al problema. Primero enviaron a los antiguos peones de Immortus al limbo para intentar detenerlo allí, pero descubrieron que Immortus podía reiniciar los eventos allí para asegurar su propia victoria. Luego el Vigilante sugirió que utilizaran un medio para evitar que Immortus pudiese recolectar la energía Nexus que necesitaba para volverse tan poderoso. Es por eso que llevó a la TVA a enviar agentes del pasado de Immortus, luego de cuando este descubrió por primera vez la máquina del tiempo de sus antepasados y le inyectó el Saturni simbionte, o un simbionte saturniano. Primero enviaron a los Cuatro Fantásticos de la Tierra 7712, pero sin embargo, sus formas poderosas hicieron que el joven Nathaniel Richards sospechara y utilizó armas de sus antepasados para matarlos. El Vigilante luego sugirió que utilizaran al grupo de cohetes de la Tierra 8212 de Reed Richards. Su naturaleza de sinergia convenció a Nathaniel de permitir que le inyectaran el simbionte. Este resultó en una aparente destrucción de Immortus, revirtiendo las muertes de todos aquellos que perecieron en el incidente del terremoto de tiempo y restaurando a los Timekeepers a la existencia, mientras involucionaba a los Time Twisters en los huevos de los que nacieron, poniendo fin a su amenaza por el momento. Durante un tiempo, Immortus fue simplemente una onda cuántica disipada, pero los guardianes del tiempo, que Immortus estaba actuando en su mejor interés, lo reformaron y reconstituyeron sus deberes en las custodias anteriores. Immortus regresaría al limbo y se reunió con la Rabona que residía allí con él. La pareja observó como otra contraparte, Rabona Terminatrix, lucharía contra Kang y lo hirió mortalmente. Immortus no estaba preocupado por esta muerte cercana de su yo pasado, ya que sabía que eventualmente su destino terminaría en el curso correcto. Observaciones adicionales: el limbo fue invadido por Apocalipsis desde el año 3999 después de Cristo de la Tierra 13393 para asegurar su victoria sobre su era moderna en la Tierra 92131, donde su yo pasado fue constantemente frustrado por los X-Men de esa realidad. Con tal fin comenzó a secuestrar a varios telepatas de la era moderna y los escondió en la ciudadela de Immortus. El propio Immortus pasó desapercibido y tomó la apariencia de Bender, un hombre que aparentemente se creía loco, que afirmaba ser el consejero de lo que él llamó el eje del tiempo. Pronto encontró que el futuro del X-Man Bishop del año 2055 después de Cristo de la Tierra 31.393, quien quedó atrapado en la perturbación temporal causada por esta versión de Apocalipsis y terminó en el mismo limbo como Bender. Immortus luego guió a Bishop a través de su reino, mostrándole destellos de eventos que ocurrirían en el presente de la Tierra 92131 que formaban parte de los planes de Apocalipsis. Le proporcionó a Bishop información críptica que finalmente llevó a los X-Men y a sus aliados a derrotar a Apocalipsis y liberar a los telepatas capturados. Esto quizás se pueda referenciar en la serie animada de los X-Men, curiosamente canónico en el multiverso. La fortaleza de Immortus aparentemente sería destruida en el proceso, pero después de que los héroes regresaron a su realidad alternativa o nativa, Immortus se quitó el disfraz de Bender y se la reconstruyó. Immortus luego volvió a sus invasiones de la Tierra 616 y fue testigo de cómo los Vengadores entraban en el conflicto Shi'ar Kree, conocido como Operación Tormenta Galáctica. Esto horrorizó a Immortus, ya que esta acción directa de proporciones galácticas podía crear el futuro de los Guardianes del Tiempo que buscaban evitar e intentaron torcer el curso de los acontecimientos para satisfacer los planes de sus maestros. Más adelante en este conflicto, cuando Iron Man accedió a una computadora de la nave, Immortus aprovechó una falla en la red neuronal que Stark necesitaba utilizar en ese momento para acceder y manipular la mente. A través de esta manipulación, Immortus pudo asegurarse de que la negabomba fuera detonada en el espacio Kree, minimizando la participación de los Vengadores en la guerra. Immortus había implantado una sugerencia en la mente de Iron Man, lo que le hizo tener prejuicios hacia otras razas alienígenas con la esperanza de disuadir a los Vengadores de involucrarse nuevamente en conquistas galácticas. Sin embargo, este plan fracasó cuando Iron Man convenció más tarde a algunos de sus compañeros Vengadores para ejecutar la inteligencia suprema Kree por su papel en la detonación de la bomba negativa o negabomba. Este paso en falso también fue notado por los Guardianes del Tiempo, que vinieron de advertir a Immortus que esos eventos más recientes causarían el grito de muerte del criminal Shi'ar, para buscar la ayuda de los Vengadores para detener las atrocidades cometidas por los Shi'ar, dando lugar así a más conflictos entre los Vengadores y los Imperios Galácticos, que conocen al mismo futuro que los Guardianes buscaban evitar. Por eso su última oportunidad para evitar este futuro, para que este futuro sucediera por sus propios medios,
y al ver estos futuros previó que la llegada de la entidad psíquica conocida como Onslaught comenzaría a plantearse un nuevo plan para mantener a los Vengadores ocupados con otro engaño más, hasta que esa amenaza fuese evidente y derrotada. El cruce, o el gran crossover, o la gran cruzada. Manipulando a Iron Man. El primer paso de este esquema involucraría la manipulación del Vengador conocido como Iron Man. Explotando la conexión de la red neural con el cerebro de Iron Man, Immortus manipuló a Iron Man para que cumpliera sus órdenes. Cuando cerró la rama de la costa oeste de los Vengadores, Immortus manipuló a Iron Man para que formara un nuevo equipo llamado Fuerza de Trabajo. Stark luego utilizaría su gran fortuna para construir su sede en la llamada C-Works, desconociendo para sus compañeros de este equipo de ese momento. Iron Man también construyó una habitación secreta con la tecnología de manipulación de cronografía controlada por una computadora llamada Virgil. Stark también fue manipulado al construir el gatillo del arma en un satélite que estaba construyendo para Starkor. Una vez que esto se completó, Immortus comenzó a enloquecer lentamente a Iron Man, lo que le provocó alucinaciones y desmayos para manipularlo para que cumpliera sus órdenes. Además de esto, observó que durante su batalla contra el villano conocido como Proctor, el cuartel general de los Vengadores fue destruido, pero tras la muerte de Proctor, el vigilante conocido como Uatu, o más bien en este caso uno de sus hermanos, Ute, reemplazó a su cuartel general destruido con una contraparte de otra dimensión. Immortus utilizó la transición para ocultar una puerta secreta que albergaba una máquina del tiempo que le permitía a sus agentes viajar en la era moderna. El engaño. Immortus luego pondría en marcha sus manipulaciones más complejas hasta la fecha al fabricar un engaño muy detallado. Immortus eligió disfrazarse con su yo pasado, Kang, utilizando su ejército de los fantasmas espaciales para hacerse pasar por antiguos aliados, enemigos y aparentes viajeros del tiempo de los Vengadores del futuro. Utilizando los mismos implantes de memoria, los fantasmas del espacio estaban completamente convencidos de que sus roles en los eventos y los pasados fabricados que les dieron para hacer el engaño lo más creíble posible. Mientras este se hacía pasar por su antigua identidad, Immortus afirmó que estaba intentando conquistar todo el tiempo una vez más, pero un enemigo invisible se avecinaba y amenazaba con destruir el imperio. Como tal, este nuevo Kang buscó apoderarse de la era moderna y desplazarla a la corriente del tiempo para evolucionar a los humanos a anacronautas leales para utilizarlos como un ejército de carne de cañón contra su enemigo. Uno de sus fantasmas del espacio se disfrazó como el antiguo premio de Kang, la mujer conocida como Mantis. Esta fantasma fue condicionada a creer que guardaba el rencor contra la Kotati al despojarla de su título y poderes de la Virgen Celestial, y también contra los Vengadores por aparentemente no hacer nada. El engaño de este Permetus Mantis. Otro engaño tomado del asunto celestial de la Madonna Celestial fueron los fantasmas del espacio que estaban disfrazados de los sacerdotes de Pama, que estaban al tanto de las actividades de Kang y trataron de detenerlo. Otro se basó en el padre de Mantis, el ex criminal conocido como Libra, pero en una identidad nueva conocida como Moonraker. El fantasma Libra fue programado para creer que era un agente que trabajaba para los sacerdotes de Pama para tratar de detener el complot de Kang, y fue colocado entre fuerzas de trabajo con una identidad falsa y recuerdos sumergidos. Con el fin de integrar completamente a Moonraker en sus planes, Immortus manipuló las mentes de Fuerza de Trabajo, o sea, ForceWorks, y sus aliados para hacerse creer que había unido el grupo durante meses. Spider-Woman, otros supuestos aliados de los Vengadores, incluían a un fantasma del espacio que se hacía pasar por el Kotati, que formó la forma del espadachín original, así como dos fantasmas del espacio que afirmaban ser la versión futura de Luna, la hija de Quicksilver y Crystal, así como otro llamado Truck, que afirmó ser una versión futura de un niño que aún no había nacido entre los héroes. Ambos fueron programados para retroceder en el tiempo para tratar de prevenir el evento fabricado que Immortus estaba llevando a cabo. Peores adicionales de Immortus incluyeron a dos fantasmas del espacio haciéndose pasar por dos humanoides, Tobias y Malachi. Estos fantasmas fueron programados para creer que fueran sacados de diferentes periodos de tiempo y criados por Kang y Mantis. Otros soldados incluyeron a Neut, el Eterno, conocido como Gilgamesh, y alienígenas que se hacen llamar Dirge. Immortus también logró engañar a los miembros de los anacronautas de Kang para que se unieran a su lado, Death Note 9000 y Apocryphus.
Por último, Kang incorporó Cybermancer de la Tierra 9528, quien tomó el lugar de su contraparte de la Tierra 616. La ejecución. Primero, Immortus engañaría a su agente Doug para la era moderna, durante el cual se reunió con miembros de los Vengadores y le leyó las cartas del tarot que les advertían de las batallas que se avecinaban y les daban vislumbres del futuro. Doug también dejaría a los Vengadores para que creyeran que todos estaban en un estado de trance y que todos tenían un sueño compartido. Poco tiempo después de que el ex Avenger, conocido como Chaqueta Amarilla, regresara del siglo 31 en la Tierra 691 para advertir a los Vengadores del ataque que se avecinaba, Kang ordenó a Iron Man que la asesinara. Este asesinato fue visto por Luna desde la ventana de su habitación en la mansión de los Vengadores, en la noche de reunión de los Vengadores. Luego envejeció rápidamente Gilgamesh y se le permitió escapar del cautiverio, enviando sus drones a Necronautas para detenerlo. Esto llevaría a un enfrentamiento con los Vengadores que dejó a Gilgamesh gravemente herido. La futura Luna también fue enviada de regreso para proporcionar advertencias crípticas al Vengador Hércules. Más tarde esa noche, cuando la niñera de Luna, Marilla, descubrió que Iron Man había utilizado la habitación para ocultar en el sótano la mansión de los Vengadores, se vio obligado a matarla también. Más tarde hizo desaparecer el templo de Agapur, templo sagrado de los sacerdotes Pama de Vietnam. Immortus también continuó enviando alucinaciones y desmayos a Iron Man, haciéndole olvidar las acciones que llevó a cabo en el nombre de Immortus. Con Moonraker suplantando el grupo, Kang hizo que Iron Man reclutara a Cybermancer de la Fuerza de Tareas también, o Fuerza de Trabajos, perdón, o Force Works, como lo quieran llamar. Immortus también hizo que todo apareciera ante el espadachín con una advertencia más críptica. También envió a Nebud a asesinar a Gilgamesh en la mansión de los Vengadores. Los Vengadores no pudieron detenerlo y este llegó a ordenar la evacuación de la mansión. A través de sus manipulaciones, Immortus también hizo que Stark y su negocio en Industrias Stark arruinaran las propiedades financieras de su compañero de equipo Avispa. Mientras Iron Man y Hombre Gigante intentaban examinar la extraña puerta del sótano, Stark sufrió más apagones que lo llevaron a creer que podía haber matado a Henry Pym. Pero esto resultó ser otra manipulación y Pym estaba bien. Pero esto llevó a Iron Man a cerrar la mansión de los Vengadores hacia todos. Immortus luego intensificó el plan para enviar al fantasma al espacio, haciéndose pasar por el Quatty Swordsman para ser atacado por Tobias y Malachi. Los Vengadores intentaron, pero no pudieron evitar que secuestrasen a su aliado. Con el propio Cybermancer entre las fuerzas de tarea o Force Works, Immortus manipuló a Iron Man para que manipulara la evidencia para incriminar a Hawkeye por los asesinatos de la mansión de los Vengadores, que luego hizo que todo el país de Vietnam desapareciera, haciendo que casi todos olvidaran su existencia excepto Moonraker para traer la mitad de la fuerza de trabajos o Force Works en una trampa mientras la otra mitad está ocupada y poder tratar de capturar a Hawkeye. Hawkeye fue capturado, sin embargo, su amigo el agente US-Agent y máquina de guerra, es decir, John Walker y máquina de guerra, creyeron que era inocente y lo libraron del cautiverio de Works, incapacitando a Cybermancer en el proceso. Mientras se escondían en Calixico, Iron Man fue manipulado aún más para creer que asesinó a su exnovia Bethany Kay. Luego envió a Nebud a atacar a Stark. Después de su derrota, Iron Man buscó la ayuda de sus compañeros Vengadores solo para encontrarlos molestos por su aparente toma de actos financieros de la avispa. Mientras Force Works luchaba contra los Necronautas en el Vietnam desplazado en el tiempo, Moonraker destruyó el templo de Agapur, desencadenando sus verdaderos recuerdos. Mientras estaba de regreso en Works, se asociaría con Amanda Channing, descubriendo que la habitación secreta de Stark que estaba debajo del complejo y de su uso previsto. Más Necronautas fueron enviados a Calixico para matar a Hawkeye y sus aliados también. Pero este intento fue un fracaso. Hawkeye luego iría tras Iron Man y después de una breve batalla ambos se acordaron con los Vengadores para tratar de descubrir la verdad. Mientras intentaban sondear mentalmente a Iron Man para saber qué pudo haber presenciado en la noche de los asesinatos, no revelaron nada más que hasta lo que notaron que Luna estaba molesta con Stark. Al sondear su mente, descubrieron la verdad sobre la ola de asesinatos de Iron Man en el limbo. Kang se preparó a sus propias tropas para el ataque final, mientras en la Tierra Iron Man luchó contra los Vengadores. La última batalla terminaría con un Stark escapando después de herir gravemente a la avispa. También durante esta batalla fue enviado a llevarse a la joven Luna,
con el pretexto de que estaba protegiendo el pasado de su hermana mayor. Iron Man fue arrancado fuera de la línea del tiempo por Kang y se le ordenó llevar a cabo el plan y lo devolvió a Works, donde atrapó a Amanda Cheney en sus cámaras secretas y asesinaría también antes de activar el dispositivo de cronografía. Dentro de las próximas 24 horas, luego él y Cyberman se enfrentaron al miembro de Fort Works Century y a Máquina de Guerra, que se desataría una batalla hasta que llegaron los miembros de los Vengadores de Fort Works. Iron Man huyendo de la escena, no sin antes de ordenarle a Virgil de defenderla de su arma secreta. Mientras los Vengadores perseguían a Iron Man y luchaban contra él en su base antártica, Immortus sacó a Moonraker de la batalla en medio de la teletransportación y lo llevó de regreso al limbo para ser torturado, a una parte de su complejo de engaño. Mientras tanto, la exnovia prisionera de Iron Man, Mariana Rodgers, le sugirió que obtuvieran una versión de Tony que no estuviera contaminada por sus enemigos, aunque no está confirmado, probablemente fue otra manipulación por parte de Immortus. Mientras tanto, Force Works logró destruir la cronografía escondida en el cuartel general. Máquina de Guerra destruyó el satélite Starcore que llevaba en su gatillo, luchando contra Dirge. Mientras tanto, en el limbo, Moonraker fue rescatado por la futura luna y llevado a los Vengadores en el presente. Kang enviaría a Newt a detenerla y la futura luna se sacrificó para salvar la vida de sus padres. Newt fue finalmente derrotado y hecho prisionero por los Vengadores. Los Vengadores lanzaron un ataque a gran escala en la mansión de los Vengadores, chocando nuevamente con los anacronautas y Tobias para llegar a las puertas secretas del sótano, que aprendieron que era para que estos utilizaran una máquina del tiempo. Durante la batalla, varios Vengadores fueron llevados al pasado de la realidad 96.020, donde evitaron que Tobias asesinara a Tony Stark y lo convenciera de unirse a ellos para ir al presente y luchar contra sus nuevas fuerzas combinadas de los Vengadores. Fuerza de Trabajos y Team Tony fueron a atacar a Iron Man, y fue durante este conflicto que Kang y sus fuerzas invasoras finalmente aparecieron ante sus enemigos. Luego de que Stark hirió mortalmente a su yo pasado, salió de su condicionamiento mental. Mientras los Vengadores luchaban contra Kang y sus fuerzas, él viajaría a la ciudad de Lacan y liberó a los Kotati, que ayudaron a revitalizar a otros héroes queridos. Iron Man luego sacrificó su vida tomando una explosión de energía y murió en batalla. Con este engaño completo, Kang se retiraría y Tuck devolvió a su hermana, a Quicksilver y a Crystal, además de todos los aliados de Immortus. Space Phantom y otros parecieron aparentemente desaparecer. Luego, la falta de preocupación de los Vengadores por los cabos sueltos de toda esta manipulación sugiere que probablemente todavía estaban siendo manipulados mentalmente por Immortus. Consecuencias: según los planes de Immortus, los Vengadores estaban lo suficientemente distraídos y aparentemente fueron asesinados luchando contra Onslaught. Sin embargo, en cambio, fueron transportados a una dimensión de bolsillos más tarde conocida como la Contratierra, creada por Franklin Richards, donde revivieron nuevas vidas. Después de este tiempo allí, los héroes fueron descubiertos y regresaron a una realidad alternativa, a su realidad nativa, es decir, a la Tierra 616, y Iron Man fue restaurado a un adulto completo con todos los recuerdos pasados. Sin embargo, Immortus pronto aprendería de los Guardianes del Tiempo que todavía no había evitado el desastroso futuro que se avecinaba, lo que obligó a Immortus a tomar medidas más drásticas para rectificar el problema. La Guerra del Destino. Pronto se descubrió a raíz de este oscuro futuro del cual el antiguo aliado de los Vengadores, Rick Jones, cuyos poderes de la Fuerza del Destino estaban comenzando a resurgir, Immortus decidió resolver el problema matando a Rick Jones. En ese momento, los Vengadores dejaron a Jones en la luna para ser examinado por la Inteligencia Suprema. Immortus inicialmente envió a su agente Tempus para eliminar al niño, pero encontró la oposición de la Inteligencia Suprema, Libra y su propio pasado Kang, quien estaba tratando una vez más de frustrar su destino de convertirse en Immortus. Immortus respondió de la misma manera, enviando un enorme ejército de guerreros de diferentes épocas para tratar de matar al niño. El propio Jones logró luchar utilizando sus poderes de la Fuerza del Destino para convocar a un grupo de Vengadores de varias épocas, incluidos el Capitán América, Chaqueta Amarilla, Goliath, Avispa, Hawkeye, y así como el Capitán Marvel y Songbird, dos Vengadores del futuro de la Tierra
98-120. Immortus se vio obligado a retirarse cuando los Vengadores tuvieron que luchar contra su ejército y Jones accedió al poder del destino una vez más, o sea, la fuerza del destino. Immortus luego decidió intentar otro ángulo para atacar y atacaría el reino natal de Kang, Chronopolis. Los Vengadores también estaban allí, pero no pudieron evitar que Immortus matara a Terminatrix y sus anacronautas. Kang obligó a los héroes y a Jones a huir de la corriente del tiempo y también abandonaría su dominio. Esto le dio a Immortus la oportunidad de capturar al corazón de la eternidad y usarlo para convertir todo Chronopolis en el cristal de la eternidad, un poderoso dispositivo cronal que le permitiría a Immortus tener la capacidad de acabar con los universos enteros y podar la línea de tiempo, o sea, decir, cortar las líneas del tiempo de acuerdo a la voluntad de sus amos. El primer paso que tomó Immortus fue completar el engaño final con su plan original de manipular a la Visión y a la Bruja Escarlata. Como siempre, dale la burra al trigo. Viajó en el tiempo después de la batalla entre la antorcha humana original y su contraparte moderna. Luego utilizó el cristal de la eternidad para dividir el flujo del tiempo, creando dos versiones de la antorcha. Uno fue llevado por el robot Ultron para ser transformado en Visión y el otro fue tomado por el Pensador Loco, que utilizó el cadáver de la antorcha humana original para capturar y esclavizar a su compañero Thor. Immortus luego viajaría a la década de 1950 a la Tierra 9904, una realidad que estaba al borde de la invasión de los alienígenas Skrulls, quien tenían a uno de sus agentes haciéndose pasar por Richard Nixon. La avispa y el Capitán Marvel de la época siguieron a Immortus a esa era, sugiriendo que se refiere a la actual Photon o a Spectrum, ¿no? O sea, Mónica Rambeau. En lo que llevó a un choque con la versión de los Vengadores de esa realidad. Sin embargo, después de un breve enfrentamiento, los héroes acordaron trabajar juntos para detener a Immortus. Sin embargo, el espía Skrull fue revelado a Immortus, luego borraría la realidad con el cristal de la eternidad. Solo Avispa y esta Capitán Marvel lograron escapar de regreso a la corriente del tiempo y del espacio. Immortus regresaría al limbo, en donde los Vengadores reagrupados fueron a atacarlos. Los mantuvo a raya con misiones atormentadoras, pero un miembro del grupo, Chaqueta Amarilla, al enterarse de que estaba destinado a convertirse en Goliath, se ofreció a ayudar a traicionar a sus camaradas a cambio de que Immortus cambiara la historia para que siguiera siendo Chaqueta Amarilla para siempre. Plantando bichos en el limbo de sus camaradas, Chaqueta Amarillo pudo llevar a Immortus directamente al punto del flujo del tiempo para que estos, los que estaban escondidos allí, fueran encontrados. Aunque Immortus logró incapacitar al equipo, su objetivo real, Rick Jones, no se encontraba por ninguna parte. Para mostrar a los Vengadores que lo que estaba en juego, Immortus los transportó al futuro de la Tierra 9812 para ver el futuro que los Guardianes del Tiempo estaban tratando de tener. Immortus luego llevó a los Vengadores ante los Guardianes del Tiempo, quienes explicaron todas sus manipulaciones a lo largo de los años. Consternados por esto, Chaqueta Amarilla se dio cuenta de que estaba haciendo un trato con el diablo y liberó a sus compañeros Vengadores, y lucharon contra Immortus y los Guardianes. Pronto se les unió Rick Jones, que vino con Libra, la inteligencia suprema de Kang. En ese momento los Guardianes del Tiempo ya habían tenido suficiente y se retiraron a su era nativa al final de los tiempos en la Tierra 794.282, donde tenían la intención de utilizar el cristal de la eternidad para impulsar el cronocanon masivo para borrar al planeta Tierra de la historia. Cuando Immortus se negó a entregar el cristal eterno, los Guardianes del Tiempo lo mataron en el acto y se llevaron el cristal. Los Vengadores llegaron para detenerles, y para contener a sus atacantes convocaron a un ejército de malvados Vengadores para luchar contra los héroes. Durante la lucha, los Guardianes del Tiempo también intentaron acelerar el destino de Kang para convertirlo en Immortus. Sin embargo, los Vengadores defendieron cuando Rick Jones y su contraparte, la Tierra 98.120, combatieron sus poderes de la Fuerza del Destino para poder convocar a un ejército de buenos Vengadores para ayudar a la batalla. Finalmente los Vengadores prevalecieron y el cronocanon fue detenido y el cristal de la eternidad destruido. Kang logró luchar contra su transformación con pura fuerza de voluntad y ejecutó a los Guardianes del Tiempo. Sin embargo, Immortus no estaba muerto, renació en un nuevo cuerpo más joven, y tanto él como Kang se dieron cuenta rápidamente de que sus destinos atados se habían roto. Finalmente libre de convertirse en Immortus, Kang huyó e Immortus partió poco tiempo después, y los Vengadores regresaron a sus periodos de tiempo adecuados. No mucho tiempo después de que Immortus fuese encarcelado brevemente junto con muchos otros viajeros del tiempo,
por el propio Akenatón de la Tierra 4321. Cuando Akenatón fue asesinado por Thanos, los viajeros del tiempo fueron puestos en libertad. Pasaría bastante tiempo para que el personaje volviera. Por lo tanto, en la época de la Edad Heroica, más tarde, Kang se dio cuenta que la Tierra 10.071, en el que el robot Ultron mató a los Vengadores, al ver que Ultron era una amenaza para su propio futuro del Imperio, Kang reunió un ejército para detener un intento de conquista de los robots. Kang intentó y no pudo tener a Ultron más de 20 veces, trayéndole más y más aliados para tratar de detener a su enemigo. Esto hizo que la corriente del tiempo se rompiera, amenazando con destruir toda la existencia. Al darse cuenta de esto, Immortus viajó a esta era y, haciéndose pasar por un Kang una vez más, se alió con Hulk, Iron Man y los jóvenes Vengadores para encontrar un medio para detener el daño hecho a la corriente temporal. Disfrazado como Kang, Immortus viajó a la era moderna en la Tierra 616. Su llegada coincidió con la formación de un nuevo equipo de Vengadores, engañados al pensar que estaban luchando contra Kang una vez más. Los Vengadores lucharon contra Immortus, pero logró convencerlos del peligro para la corriente temporal. Sin embargo, hizo que los Vengadores creyeran que sus próximos hijos, los próximos Vengadores, eran responsables de matar al grupo que condujo a los eventos de la guerra contra Ultron y luego regresó a la Tierra 10.071. Efectivamente, los Vengadores se aliaron con el guerrero nacido en Kree, el Protector o Proctor, que construyó un dispositivo que les permitió ver el futuro. Probablemente a través de la manipulación del propio Immortus, los Vengadores vieron una escena en la que los próximos Vengadores aparentemente mataron a Immortus a sangre fría. Poco tiempo después, el tiempo comenzó a desmoronarse y diferentes puntos de la historia comenzaron a fusionarse. Finalmente, los Vengadores construyeron una máquina del tiempo y varios de sus miembros viajaron al futuro de la Tierra 10.071. A su llegada fueron testigos de la victoria de Ultron antes de ser hechos prisioneros por los próximos Vengadores y antecedidos por Hulk y Iron Man. Immortus, aún haciéndose pasar por Kang, continuó manipulando al grupo para que cumpliera sus órdenes y finalmente se decidió que los Vengadores viajaran en el tiempo y convencieran a Ultron de perder deliberadamente su batalla contra Kang para preservar la línea del tiempo. Ultron terminó simplemente estando de acuerdo. Y cuando los héroes avanzaron en el tiempo, presenciaron como Kang y su ejército derrotaron a Ultron en la batalla, evitando el daño de la corriente temporal y creando la línea de tiempo divergente de la Tierra 10.943. Cuando los Vengadores de la era moderna se fueron, Immortus se quitó el disfraz y luego se volvió contra Hulk y contra Iron Man, esclavizándolo. Los próximos Vengadores se defendieron y aparentemente mataron a Immortus en esta versión. Sin embargo, Immortus logró huir de regreso al limbo. A lo largo de los siglos eternos, Immortus ha tenido el control del limbo, había utilizado a los Dreadrights exiliados en sus diversas batallas, todas de las cuales no estaban ligadas y ni siquiera registradas, explotando el hecho de que Wiredboar había sido desplazado en el limbo años antes por Spectric Rom, el caballero del espacio Rom. Sin embargo, esto finalmente afectó a Dreadrights y clamaron colectivamente a su líder Bolts, que estaba libre en el universo. Pronto comenzó a trabajar con el Dr. Dread para liberar a Brightwall del limbo mientras también destruía la casa de los caballeros espaciales de Galador. A esto se opuso un equipo de campeones nacidos en el espacio que se hacían llamar los Aniquiladores. Al darse cuenta de que los Dreadrights estaban sufriendo y que un hechizo para poder traer el sol negro de Brightwall al sistema de Galador ya amenazaba con destruir a Galador sin la presencia de Brightwall, los Aniquiladores acordaron ayudar a Borgs a liberar a Brightwall. Immortus detectó instantáneamente su aparición en el limbo y envió un ejército para atacar a los héroes. Sin embargo, cuando el héroe conocido como Quasar apeló a Immortus, el señor del limbo vio que su supervivencia de Quasar era importante para el desarrollo del futuro y cesó su ataque, lo que permitió que los Aniquiladores sacaran a Brightwall del limbo. La venganza de la Tierra. Immortus pronto se convirtió nuevamente en un aliado de los Vengadores por pura ironía cuando se dio cuenta de que Kang se estaba entrometiendo en el desarrollo de los llamados gemelos Apocalipsis. Mientras los gemelos Apocalipsis, que estaban orquestando un plan para causar un rapto mutante de la Tierra, Immortus orquestó los eventos para enviar un mensaje al Capitán América advirtiéndole de que los gemelos planeaban destruir la Tierra y evitar cualquier viaje en el tiempo utilizando un campo de taquiones, generando una prohibición de cualquier viajero en el tiempo. Mientras tanto, Immortus formó su propio equipo, los Infinity Watch,
reclutando héroes de diferentes puntos de la historia, incluidos a un Capitán Marvel, a Martinez, a Nova, a Phoenix, a Star Fox, a Starhawk, a John Doe, a Silver Surfer. A pesar de los mejores esfuerzos de la unidad de los Vengadores, no pudieron detener a los gemelos del Apocalipsis y la raza mutante fue raptada de la Tierra mientras era destruida por el celestial conocido como Exitar el Ejecutor, quien destruyó la Tierra de esa realidad. Los mutantes finalmente se establecieron en un nuevo mundo denominado Planeta X, y los restos del Unity Team lograron destruir el generador de campo de taquiones aproximadamente una década después, lo que permitió a Kang y su propio grupo, el Chronos Corps, ingresar a esa era. Kang y sus secuaces ayudaron a los héroes a transmitir las mentes en el tiempo hasta el día en que la Tierra fuese destruida para evitar que sucediera. Allí, Vengadores destruyeron el generador del campo de taquiones, lo que permitió que el Chronos Corps llegara también a esa era. Sin embargo, cuando Kang intentó completar su verdadero plan después de todo, intentó absorber la energía celestial de Exitar después de que Thor hiriera al dios del espacio. Immortus y su Infinity Watch vinieron a ayudar a los héroes. Finalmente Kang fue detenido por los Vengadores Howling Fire. Cuando Kang se retiró, Immortus y su Infinity Watch también se fueron. Al evitar la destrucción de la Tierra, la realidad divergió, mientras que la Tierra 616 continuaba como estaba predestinada. La Tierra 13.133, donde la Tierra fue destruida por los celestiales, apenas aguantó. Después de la batalla, Immortus apareció ante Hawk y la avispa, que les informó que él y su Infinity Watch ahora estaban siendo vigilados desde la línea del tiempo y precisamente buscando a Kang. El pecado original. Immortus finalmente terminó trabajando con dos de sus suplentes, Kang y Iron Lad, en un punto en el tiempo en el espacio llamado el fin del camino, para liberar la llegada del último Vengador. Esto llegó en la forma del Capitán América, que estaba siendo lanzado a través del espacio y del tiempo gracias a la gema infinita del tiempo dañada. Iron Lad lo rescató de la corriente temporal fracturada después de sobrevivir a una experiencia de 51.028 años en el futuro. Iron Lad luego llevaría al Capitán ante Kang e Immortus. Cuando reapareció la gema del tiempo, los tres viajeros en el tiempo lo atraparon en una botella de no tiempo para evitar que funcionara y enviar al Capitán a través del tiempo una vez más. Le explicaron al Capitán que la crisis actual que amenazaba destruir el multiverso estaba destinada a fracasar si permitían que Capitán América siguiera adelante, ya que los yo's futuros de Iron Lad, es decir, de Kang, ¿no?, ya habían vivido ese momento. Sin embargo, el Capitán se negó a retroceder y no ceder ante nada cuando sus vidas estaban en peligro, y liberó la gema del tiempo y fue transportado de regreso a su propia era antes de que las tres encarnaciones de Immortus pudieran detenerlo. Años crepusculares o del declive. En un prefacio: el destino final de Immortus se ha visto en diferentes momentos. Sin embargo, queda por ver si estos son parte de un engaño mayor por parte de Immortus. Los puntos en el tiempo que ocurren estos eventos también son difíciles de determinar. Como solo existe un Immortus en el multiverso, y también es difícil determinar en qué momento de vida de Immortus ocurrieron de estos eventos, como tales los que se presentan en función de la aparente edad física. Papa Immortus. Immortus pronto se dio cuenta que la Tierra 9997, un universo donde la era de los héroes terminó en el siglo 30 años antes, y todos estos en la Tierra habían sido mutados por las nieblas terrígenas o las tierras místicas terrígenas. En esta realidad, la Tierra fue salvada de la destrucción por el propio Galactus, quien consumó a los celestiales que vivían en ese mundo. Más sin embargo, la Tierra estaba en riesgo de destrucción debido a que el hecho de que la masa destruida del embrión celestial provocó un cambio en los polos de la Tierra. Habiendo visto un futuro donde la humanidad mutada estaba destinada a las estrellas, tal como en el caso de la Tierra 7614. Immortus llegó a esta era para tratar de llevar a la humanidad a ese destino, estableciendo la iglesia de Immortus con el misterioso señor Charge, comenzando a promover la idea del destino de la humanidad en las estrellas. Immortus tomó el título de papa de esta religión.
Entre los reclutados en la iglesia se encontraba el hombre araña, quien utilizó las habilidades de creación de ilusiones para hacer creer a otros que la iglesia tenía alimentos y otros suministros en un punto en el cual de estos momentos de este tipo de artículos eran simplemente escasos, y la gente se moría de hambre en las calles o moría de frío en los climas más, digamos, terribles, digámoslo de alguna manera. Focalizado estos acontecimientos en la ciudad de Nueva York, un grupo apuntaría a las antorchas humanas, antorchas gigantes que fueron hechas para quemar las nieblas terrenas de la atmósfera de la Tierra, como parte del plan de Reed Richards para restaurar a la humanidad a su estado evolutivo adecuado. Immortus visitó a Richards y le advirtió que su iglesia haría todo lo posible para destruir a estas antorchas. Immortus intentó evitar ser mutado por las místicas tierras terrígenas y regresaría al limbo justo antes de que las nieblas de la atmósfera de la Tierra comenzaran a afectarlo. Sin embargo, Immortus pronto se sorprendió al descubrir que alguien lo había dejado fuera del limbo y que él mismo estaba comenzando a mutar, sin saber que esto era parte de un complot del propio Mephistus. Al ver que estaba siendo espiado por los hombres hormiga, Immortus los ahuyentó. Al necesitar tiempo para averiguar qué le sucedió, Immortus dejó su iglesia bajo el cuidado del señor Charge. Immortus eventualmente mutaría y su rostro se desplegaría y tendría una forma física parecida a la de Kang el Conquistador. Desesperado, Immortus decidió que si podía viajar en el tiempo podía evitar entrar en esta realidad y así evitar su propia mutación. El resultado deseado de las manipulaciones de Mephisto, como el señor Charge, Mephisto le llevaría a Immortus la máquina del tiempo de Victor Von Doom, robada del castillo Von Doom, y se la ofrecería. Sería detenido por una oportuna llegada del Capitán Marvel, Kyle Rashomon y X-51 de estas realidades que habían venido para frustrar los planes de Mephisto. Cuando Mephisto intentó que Immortus ayudase a detener a los héroes, cometió el error llamando a Kang, o al menos llamarlo Kang, lo que enfureció a Immortus y destruyó la máquina del tiempo. Immortus, renunciando a la idea de volver a su antiguo yo, y se unió a los héroes en su batalla contra el hombre absorbente que fue desatado contra Nueva York como otra parte del plan de Mephistus. Immortus más tarde se uniría a Reed Richards y a varias de esas realidades, otras mentes más grandes después de la muerte de la muerte, para descubrir cómo hacer que la humanidad muriera. No había podido hacerlo después de la destrucción de la propia muerte, o sea, la famosa consorte de Thanos, ¿no? Se desconoce su paradero después de estos acontecimientos. Presumiblemente Immortus encontró una manera de regresar al limbo y encontró un medio para curarse de esta mutación. Fallecimiento. Immortus finalmente se casaría con Ravonna de otra realidad alternativa y adoptaría a Marcus Kang, un hijo de Kang de una realidad alternativa, y una Ravonna alternativa llamada Revelation. Cambió el nombre de Marcus Kang a Marcus Immortus. La pareja finalmente se retornó al limbo para vivir sus últimos momentos y morir juntos. Para hacerlo, capturaron a versiones de estas realidades alternativas a Ravonna y eligieron la mejor para asegurarse de que ambas murieran. La Ravonna original es la que terminaría haciéndose llamar Terminatrix. Cuando su esposa murió, Immortus también fue asesinado, ya que murió por un Immortus que envió a su creación, el llamado Tempus, que lo envió atrás en el tiempo para ayudar a su yo pasado. El cadáver de Immortus original se ha utilizado como una fuente de manipulación al menos 2 veces. El primero fue utilizado como señuelo en la ciudadela del Limbo para engañar al propio Kang el Conquistador, haciéndole creer que Immortus estaba muerto y formó su propio consejo de Kangs. El Kang cadáver también aparecería en la Tierra 13.044, un mundo de donde Calavera Roja, o sea Red Skull, estaba cometiendo un genocidio masivo de mutantes. Su cuerpo fue encontrado junto a los restos de la división de la Unidad de los Vengadores cerca de una pintura que les advertía la llegada del embate rojo. Bueno, lo único que se puede determinar entre sus atributos principales es su aparente edad de más de 70 años, pero con una edad que no parece ser de una persona anciana, que le da un estatus de ser un hombre de 40 años. Como recordarán, Immortus hizo su primera aparición en el cómic de Avengers volumen 1 número 10, pero no sería sino hasta el Gigant Size Avengers número 3, más de una década después de que este se había revelado como el yo futuro de Kang, el Conquistador. Una descendencia, bueno, así como el propio Kang tuvo una descendencia parecida, que es proveniente de la Tierra 6311, de hecho,
Immortus incluso volvió a tener otra versión de Marcus, al cual principalmente terminó llamándose Marcus Immortus de la Tierra 93091. Este aparecería en el cómic de Avengers de Terminatrix, el objetivo Terminatrix número 1 de julio del 93, creado por Mark Golden, Mike y Gustav Dovich. Esta otra versión, Marcus Kang, esta es la versión del hijo de Kang y Ravonna cuando estos ya pasaban por la etapa en el que este Kang se había convertido en Immortus, y Ravonna de esta realidad se llamaba Revelation, de un futuro cuando Ravonna decidió quedarse con Kang después de la batalla contra Elliot. Algún tiempo después Kang murió y Revelation tomó el control de su imperio. En circunstancias desconocidas, Marcus se encontró con Lolo Immortus, en realidad es una versión futura de su padre Kang, es decir, Immortus, que todos lo conocemos, y su esposa Ravonna, una versión futura de su madre Revelation. Immortus y Ravonna decidieron tomar a Marcus como su hijo adoptivo, por lo que pasó a ser conocido como Marcus Immortus. De hecho, estas son las locuras bastante más confusas que te puede crear el multiverso en sí como un concepto en cualquier tipo de historieta. Marcus ayudó tanto a su madre como a sus padres adoptivos en los planes personales. Marcus ayudó a Revelation a reunir a 3 Vengadores y enviarlos a Chronopolis del año 4949, convenciendo a una antigua Ravonna, que en ese momento se hacía llamar a sí misma Terminatrix, de ir al futuro. En busca de la persona que envió a los 3 Vengadores al pasado, Terminatrix terminó en el limbo cerca del templo de Immortus, donde fue capturada por Marcus y llevada ante Lord Immortus. Tras la muerte de Immortus y la anciana Ravonna, Terminatrix escapó y Marcus terminó el año 9999, donde la madre de Marcus, Revelation, tenía su palacio. Más tarde, después de la batalla contra Elliot, Marcus y Revelation estaban observando a Terminatrix, que rechazó las propuestas de Kang de quedarse con él, haciendo que el futuro de Revelation y Marcus solo sea una de las posibles líneas del tiempo del multiverso, en lugar de ser el verdadero futuro de Ravonna y Kang. Este origen de esta versión de Marcus, que tiene mucho que ver con Immortus, así como Marcus Kang 23 con el propio Kang, que es bastante confuso, es un tema retorcido, como yo les digo. La primera vez que apareció llamaría a Revelation matriarca, revelando que era su hijo. Más tarde llamó a Immortus padre y a la vieja Ravonna madre, esta vez revelando que él era su hijo. Finalmente Revelation reveló que en realidad ella y Kang tenían a Marcus algún tiempo después de los eventos del objetivo Terminatrix. Estos eventos nunca ocurrieron en la corriente principal desde que Terminatrix decidió dejar a Kang. Se puede suponer que Immortus y su esposa decidieron adoptar a Marcus como su hijo después de la muerte del Kang, que se casó con Revelation. Es curioso, porque técnicamente estas adopciones son bastante extrañas, por ser se supone que son sus versiones futuras de sus propios padres originales, ¿no? Otra posibilidad de que el viejo Immortus que apareció en Terminatrix Objetivo Terminatrix, sea el esposo de Revelation, el propio Kang, quien decidió convertirse en Immortus en sus últimos años, y la vieja Ravonna podría ser el yo futuro de la revelación. Marcus, el hijo del viejo Immortus y de la vieja Ravonna, podría haber viajado en el tiempo en busca de la contraparte pasada de su madre Revelation. Bueno, asimismo también tenemos la famosa presencia justamente de otro personaje que es bastante importante dentro de este, digamos, desarrollo de canon y de historia del personaje, y nos estamos acercando quizás a la última encarnación de una personalidad de Kang, mejor conocido como el Nathaniel Richard alias Doctor Doom, que apareció en las páginas de los Vengadores volumen 7 número 6 del mes de abril de 2017, creado por Mark White y Michael Del Mundo. En la historia, pues obviamente ya lo conocemos, que es otra variante como lo ha sido Iron Lad, Kid Immortus, Ramatut, Scarlet Centurion, Mr. Griffon, Kang el Conquistador o Victor Timely. En el conflicto del arco de la guerra de los Kang, cuando una alianza entre los Vengadores fundadores, Thor, el Hombre Gigante, la Avispa, Hulk y Iron Man, y algunos Vengadores del pasado como el Capitán América, Black Knight, Capitán Marvel, She-Hulk, Namor, los Vengadores actuales de ese momento, o sea, como de las diferentes líneas del tiempo que llegaron, Hércules, la Avispa, otra versión del Capitán América, Thor, Spider-Man, Vision y una visión del futuro. Todos habían viajado en el tiempo para alterar al Kang, prácticamente el propio pasado de este villano, y estaban atacando la fortaleza de Kang. De repente se enfrentaron a sus futuros yo de Kang, incluso el Centurión Escarlata Immortus.
Los Vengadores pudieron ver al Doctor Doom, entre ellos, quien afirmó que los Vengadores los habían arrinconado en un punto en el que sus poderes estaban en su punto máximo, lo que implicaba que este Doctor Doom también era en realidad un futuro Kang, o al menos alguna versión alternativa que ya había aparecido. Si bien estas futuras encarnaciones de Kang borraron a los otros Vengadores de la corriente temporal, Giant Man, o sea el hombre gigante, pudo huir y reunir el contenedor de energía cronal, un dispositivo utilizado por los mineros alienígenas de Kang para extraer el tiempo robado de formas de vida de su futuro. Giant Man, o sea el hombre gigante, luego utilizaría esto para atrapar a los Kang, lo que le permitió que los otros Vengadores volviesen a existir. Posteriormente, la versión de Vision del futuro utilizó el contenedor de energía cronal para evitar que todos los Vengadores de regreso pudieran regresar a su propio tiempo mientras borraba sus recuerdos, excepto su yo pasado y el del equipo de los Vengadores actual. Luego se quedaría para proteger a los Kang encarcelados al final de los tiempos. Bueno, así como hemos visto dentro de sus capacidades principales, se supone que este Kang, o al menos digámoslo así, Doctor Doom, bajo la apariencia de la identidad de Victor Von Doom, tiene todas las mismas cualidades que ya hemos visto. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este gran especial de varias partes del personaje de Kang. Hemos dividido este especial precisamente con base a las diferentes identidades alternativas, y ustedes saben que pues es bastante complejo a veces tratar este tipo de personajes. Ustedes saben que en gran parte de Marvel siempre se trabajan diferentes personajes y con sus variantes que tienen que ver con la corriente temporal y el multiverso. Y en algún momento trataremos de traer alguna que otra similar, así que simplemente los invito a partir de este momento a que me sigan en este canal, en Archivos Marvel 616 más Star Wars, en mi canal principal de Archivos DC Universe, en Archivos DC Videoblog by Black Hawk, Memoria Alpha, Archivos Star Trek, en el de contenido de Motorsport y Aviones, que es Archivos Motorsport y Aviones by Black Hawk. Ya me pueden seguir en mi nueva cuenta de @archivosdcu, @c.im de Mastodon, para que estén pendientes. En Twitter como Archivos DCU, Archivos DCU Plus y Archivos Motor, así como en Twitch como Archivos DCU, Archivos DCU Plus, en Patreon como Archivos DCU, en Facebook como Archivos DCU Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DCU Oficial y Fandom World Archivos DCU, TikTok como Archivos DCU by Black Hawk, en Instagram como Archivos DCU, Archivos DCU y Archivos DCU Plus, que son las dos cuentas. En Spotify me siguen en el podcast del debate del archivista. Hay unos enlaces de invitación para Telegram, para el grupo y canal de Telegram, y para la red social que corresponde a Discord. También hay un enlace para un futuro grupo que la idea es trabajarlo desde el 2023, que es en Amino. Aquellos que se sientan más cómodos participar de una comunidad en Amino, entraremos en Club Archivos, estaremos tratando de llevar muchos contenidos, a ver qué podemos hacer. También obviamente hay un enlace que ustedes quieren buscar o de alguna manera no han encontrado en ninguna de las redes sociales, pero se les hace más fácil utilizar Linkatr. Entonces ustedes cliquean una página que se llama linkatr.ee/by Black Hawk. Ustedes le dan ahí y ahí van a encontrar prácticamente todas las redes sociales. Bueno, me falta así actualizar el tema de Mastodon y nada más, pero bueno, sin más que decir, yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Transmisión fuera, bye. Antes que nada, te invitamos a que te suscribas no solamente a mis canales y a mi gran familia de redes sociales, sino que ahora con otros colegas youtubers estamos inscritos a una app llamada YouTubers Geeks, una app en la cual podrás disfrutar no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas youtubers. Simplemente descarga la imagen, copia el código de barras con el celular y asimismo, una vez descargado, podrás disfrutar una vez del contenido de cada canal participante. No olvides, se llama YouTubers Geeks y podrás conseguirlo gracias a ese código de barras. Te es difícil encontrar mis redes sociales, ya hay un enlace en el que tú puedes darle clic y encontrar
encontrar rápidamente todas mis redes sociales y demás canales. Simplemente debes dar clic a un enlace que está en la descripción de los videos o del propio canal, cliqueando linktr.ee/byblahawk. En él encontrarás todas nuestras redes sociales donde puedes encontrar nuestros enlaces a nuestros canales de YouTube y demás redes sociales. Recuérdalo, está en la descripción del video y del canal. Y bien, mis amigos, ya me pueden seguir en mis siguientes redes sociales. Por ejemplo, en Facebook me pueden encontrar como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 más Star Wars, byblahawk, Archivos DCU y Fandom World Archivos DCU. En Twitter, Instagram y Patreon y Twitch me pueden encontrar como Archivos DCU, o también me pueden encontrar en las cuentas secundarias de las mismas redes sociales como Archivos DCU Plus. En mi cuenta de Twitter también me encuentran otra red social de mi quinto canal como Archivos Motor. Asimismo, mi podcast de Spotify conocido como El Debate del Archivista, donde empleamos debates de la cultura pop y del motor. También me pueden encontrar en mis canales de YouTube como Archivos DC Junior, dedicado al universo DC en general, sobre series, cómics, películas y reseñas de personajes. También en Archivos Marvel 616 más Star Wars, que va de la misma temática pero sobre el universo Marvel y Star Wars. También me encuentran en Archivos DC byblahawk videoblog, donde hacemos videos sobre la cultura pop, freaky geek, así como en Memoria Alpha, Archivos Star Trek, donde hacemos toda la misma temática pero referente a viajes a las estrellas, así como mi nuevo canal de aquellas máquinas que se muevan y cualquier tipo de vehículo militar, deportiva, en Archivos Motorsport y Aviones byblahawk. Asimismo está disponible en los grupos de Telegram y Discord, que si quieren participar de nuestro contenido y ser notificados allí para que puedan seguir nuestro contenido. Y asimismo, pues los enlaces los van a encontrar en la descripción de este video y de todo el canal. No olviden suscribirse, darle compartir, darle like, y asimismo pueden disfrutar con gusto y apoyarnos de corazón para mejorar nuestro contenido. Recuerden darle a la campanita a las notificaciones de los canales, y simplemente no más que decir, yo soy Blahawk y sigan siendo felices. Blahawk les dice, transmisión fuera.